2 Concilio de Constantinopla contra Teodoro de Mopsuestia. Segundo Concilio de Constantinopla, 553 DC. Padres Conciliares, 553 DC. Papa Vigilio. Sentencia contra los 3 capítulos de Teodoro de Mopsuestia. Como dijimos antes, lo repito una vez más, si alguien les predica un evangelio contrario a lo que han recibido, sea maldito. El hereje, aunque no ha sido condenado formalmente por ningún individuo, en realidad se anatema a sí mismo, habiéndose apartado del camino de la verdad por su herejía. ¿Qué respuesta pueden dar esas personas al apóstol cuando escribe, en cuanto a alguien que es rebelde, después de amonestarlo 1 o 2 veces, no tenga nada más que ver con él, sabiendo que esa persona es pervertida y pecadora, se condena a sí mismo? Fue en el espíritu de este texto que Cirilo de Santa Memoria, en los libros que escribió contra Teodoro, declaró lo siguiente: estén vivos o no, debemos mantenernos alejados de aquellos que están en las garras de tan terrible errores. Es necesario evitar siempre lo dañino. Anatemas. Si alguno no confiesa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una misma naturaleza o sustancia, que tienen un solo poder y autoridad, que hay una Trinidad consustancial, una deidad a adorar en 3 subsistencias o personas, sea anatema. Hay un solo Dios y Padre, de quien proceden todas las cosas, y un solo Señor, Jesucristo, por quien todas las cosas son, y un solo Espíritu Santo, en quien todas las cosas son. Si alguno no confiesa que la palabra de Dios tiene 2 nacimientos, el que es antes de todos los tiempos del Padre, fuera del tiempo y sin cuerpo, y en segundo lugar, el nacimiento de estos últimos días cuando la palabra de Dios descendió de los cielos y se hizo carne de María Santa y Gloriosa, Madre de Dios y siempre Virgen, y nació de ella, sea anatema. Si alguno declara que la palabra de Dios que obra milagros no es idéntica al Cristo que sufrió, o alega que Dios el Verbo estaba con el Cristo que nació de mujer, o estaba en él de la manera que uno podría estar en otro, pero que nuestro Señor Jesucristo no era uno y el mismo, el Verbo de Dios encarnado y hecho hombre, y que los milagros y los sufrimientos que voluntariamente sufrió en la carne no eran de la misma persona, sea anatema. Si alguno declara que fue solo en razón de la gracia, o de principio de acción, o de dignidad o de igualdad de honor, o de autoridad, o de alguna relación, o de algún afecto o poder, que hubo una unidad hecha entre la palabra de Dios y el hombre, o si alguien alega que es por respeto a la buena voluntad, como si Dios el Verbo estuviera complacido con el hombre, porque estaba bien y debidamente dispuesto a Dios, como afirma Teodoro en su locura, o si alguien dice que esta unión es solo una especie de sinonimidad, como los nestorianos alegan, quienes llaman a la palabra de Dios Jesús y Cristo, e incluso designan al humano por separado con los nombres de Cristo e Hijo, discutiendo de manera bastante obvia 2 personas diferentes, y solo pretendiendo hablar de una persona y un Cristo cuando la referencia sea a su título, honor, dignidad o adoración, finalmente. Si alguno no acepta la enseñanza de los santos padres de que la unión se produjo de la palabra de Dios con la carne humana que está poseída por un alma racional e intelectual, y que esta unión es por síntesis o por persona, y que por tanto hay una sola persona, a saber, el Señor Jesucristo, un miembro de la Santísima Trinidad, sea anatema. La noción de unión puede entenderse de muchas formas diferentes. Los partidarios de la maldad de Apolinario y Eutiches ha afirmado que la unión se produce por una confusión de los elementos que unen, ya que abogan por la desaparición de los elementos que unen. Aquellos que siguen a Teodoro y Nestorio, regocijándose en la división, han traído una unión que es solo por afecto. La Santa Iglesia de Dios, rechazando la maldad de ambos tipos de herejía, declara su creencia en una unión entre la palabra de Dios y la carne humana que es por síntesis, es decir, por una unión de subsistencia. En el misterio de Cristo la unión de síntesis no solo conserva sin confundir los elementos que confluyen, sino que tampoco permite la división. Si alguien entiende por la sola subsistencia de nuestro Señor Jesucristo que abarca el significado de muchas subsistencias, y con este argumento trata de introducir en el misterio de Cristo 2 subsistencias o 2 personas, y habiendo introducido 2 personas, entonces habla de una sola persona. Solo con respecto a la dignidad, el honor o la adoración, ya que tanto Teodoro como Nestorius han escrito en su locura, si alguien representa falsamente el Santo Sínodo de Calcedonia, afirmando que acepta este punto de vista herético por su terminología de una sola subsistencia, y si no reconoce que la palabra de Dios está unida a la carne humana por la subsistencia, y eso a causa de esto hay una sola subsistencia o una persona, y que el Santo Sínodo de Calcedonia hizo así una declaración formal de fe en la única subsistencia de nuestro Señor Jesucristo, sea anatema. No ha habido adición de persona o subsistencia a la Santísima Trinidad incluso después de que uno de sus miembros, Dios el Verbo, se hiciera carne humana. Si alguien declara que solo puede decirse de manera inexacta y no verdadera que la Santa y Gloriosa Siempre Virgen María es la Madre de Dios, o dice que lo es solo de una manera relativa, considerando que dio a luz a un mero hombre y que Dios el Verbo no se hizo carne humana en ella, sosteniendo más bien que el nacimiento de un hombre de ella se refería, como dicen, a Dios el Verbo como lo fue con el hombre que vino a la existencia, si alguien tergiversa el Santo Sínodo de Calcedonia, alegando que afirmaba que la Virgen era la Madre de Dios solo de acuerdo con ese entendimiento herético que el blasfemo Teodore presentar, o si alguien dice que ella es la madre de un hombre o el portador de Cristo, esa es la madre de Cristo, sugiriendo que Cristo no es Dios, y no confiesa formalmente que es propia y verdaderamente la Madre de Dios, porque el que antes de todos los tiempos nació del Padre, Dios Verbo, ha sido hecho carne humana en estos últimos días y le ha nacido.
Y fue en este entendimiento religioso que el Santo Sínodo de Calcedonia declaró formalmente su creencia de que ella era la Madre de Dios, sea anatema. Si alguien, al hablar de las dos naturalezas, no confiesa una creencia en nuestro único Señor Jesucristo, entendido tanto en su divinidad como en su humanidad, de modo que con esto signifique una diferencia de naturalezas de las que se ha hecho una unión inefable sin confusión, en la que ni la naturaleza del Verbo se transformó en la naturaleza de la carne humana, ni la naturaleza de la carne humana se transformó en la del Verbo, cada uno permaneció lo que era por naturaleza, incluso después de la unión, ya que éste había sido hecho con respecto a la subsistencia, y si alguien comprende las dos naturalezas en el misterio de Cristo en el sentido de una división en partes, o si expresa su creencia en las naturalezas plurales en el mismo Señor Jesucristo, Dios el Verbo hecho carne, pero no considera la diferencia de esas naturalezas que lo componen, para estar solo en la mente del espectador anatema. Si alguien confiesa la creencia de que de las dos naturalezas divinidad y humanidad se ha hecho una unión, o habla de la naturaleza única de Dios, el Verbo hecho carne, pero no entiende estas cosas de acuerdo con lo que los padres han enseñado, es decir, que de las naturalezas divina y humana se hizo una unión según la subsistencia, y que un solo Cristo se formó, y a partir de estas expresiones intenta introducir una naturaleza o sustancia hecha de la deidad y la carne humana de Cristo, sea anatema. Al decir que fue con respecto a la subsistencia que el Dios unigénito el Verbo se unió, no estamos alegando que hubo una confusión hecha de cada una de las naturalezas entre sí, sino que cada una de las dos permaneció como era. Y así entendemos que el Verbo se unió a la carne humana. Así que hay un solo Cristo, Dios y hombre, siendo el mismo consustancial con el Padre en cuanto a su divinidad, y también consustancial con nosotros en cuanto a nuestra humanidad. Tanto los que dividen no dividen el misterio de la dispensación divina de Cristo como los que introducen en ese misterio alguna confusión son igualmente rechazados y anatematizados por la Iglesia de Dios. Si alguien dice que Cristo debe ser adorado en sus dos naturalezas, y con ello quiere introducir dos ádaras y ouns, una separada para Dios palabra y otra para el hombre, o si alguien, para quitar la carne humana o para mezclar la divinidad y la humanidad, inventa monstruosamente una naturaleza o sustancia juntada de las dos, y así adora a Cristo, pero no con una sola adoración Dios el Verbo en carne humana junto con su carne humana, como ha sido la tradición de la Iglesia desde el principio, sea anatema. Si alguno no confiesa su creencia de que nuestro Señor Jesucristo, que fue crucificado en carne humana, es verdaderamente Dios y el Señor de la gloria y uno de los miembros de la Santa Trinidad, sea anatema. Si alguno no anatematiza a Arrio, Eunomio, Macedonio, Apolinario Nestorio, Eutiques y Orígenes, así como a sus libros heréticos, y también a todos los demás herejes que ya han sido condenados y anatematizados por la Iglesia Santa, Católica y Apostólica y por las 4 sínodos que ya se han mencionado, y también todos aquellos que han pensado o piensan ahora del mismo modo que los herejes antes mencionados y que persisten en su error hasta la muerte, sea anatema. Si alguien defiende al hereje Teodoro de Moxuestia quien dijo que Dios el Verbo es uno, mientras que otro muy diferente es Cristo, quien estaba turbado por las pasiones del alma y los deseos de la carne humana, fue gradualmente separado de lo que es inferior y mejoró por su progreso en las buenas obras, y no podía ser criticado en su forma de vida, y como un simple hombre fue bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y a través de este bautismo recibió la gracia del Espíritu Santo y llegó a merecer la filiación y a ser adorado, como se adora una estatua del emperador, como si fuera Dios Verbo, y que después de su resurrección se volvió inmutable en sus pensamientos y completamente sin pecado. Además, este Teodoro herético afirmó que la unión de Dios el Verbo con Cristo es más bien como la que, según la enseñanza del apóstol, se da entre un hombre y su esposa, los dos se convertirán en uno. Entre otras innumerables blasfemias, se atrevió a alegar que, cuando después de su resurrección el Señor sopló sobre sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, no les estaba dando verdaderamente el Espíritu Santo, sino que sopló sobre ellos solo como señal. De manera similar, afirmó que la profesión de fe de Tomás hecha cuando, después de su resurrección, tocó las manos y el costado del Señor, es decir, mi Señor y mi Dios, no se dijo acerca de Cristo, sino que Tomás de esta manera estaba exaltando a Dios por resucitar Cristo y expresando su asombro por el milagro de la resurrección. Esta de manera similar, afirmó que la profesión de fe de Tomás hecha cuando, después de su resurrección, tocó las manos y el costado del Señor, es decir, mi Señor y mi Dios, no se dijo acerca de Cristo, sino que Tomás de esta manera estaba exaltando a Dios por resucitar Cristo y expresando su asombro por el milagro de la resurrección. Esta de manera similar, afirmó que la profesión de fe de Tomás hecha cuando, después de su resurrección, tocó las manos y el costado del Señor, es decir, mi Señor y mi Dios, no se dijo acerca de Cristo, sino que Tomás de esta manera estaba exaltando a Dios por resucitar Cristo y expresando su asombro por el milagro de la resurrección. Esta Teodore hace una comparación aún peor que esta cuando, escribiendo sobre los hechos de los apóstoles, dice que Cristo era como Platón, Maniqueo, Epicuro y Marción, alegando que así como cada uno de estos hombres llegó a su propia enseñanza y luego tuvo los discípulos llamaron después de él a platónicos, maniqueos, epicúreos y marcionitas, entonces Cristo encontró su enseñanza y luego tuvo discípulos que fueron llamados cristianos. Si alguien ofrece una defensa para este Teodoro más herético, y sus libros heréticos en los que arroja las blasfemias mencionadas y muchas otras blasfemias adicionales contra nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y si alguien falla en anatematizarlo a él y sus libros heréticos también. Como todos aquellos que le ofrecen aceptación o defensa,
o que alegan que su interpretación es correcta, anatema. Si alguien defiende los escritos heréticos de Teodoreto que fueron compuestos contra la verdadera fe, contra el primer santo sínodo de Efeso y contra el santo Cirilo y sus 12 capítulos, y también defiende lo que Teodoro escribió para apoyar a los herejes Teodoro y Nestorio y otros que piensen de la misma manera que los mencionados Teodoro y Nestorio y los acepten a ellos o huei su herejía, y si alguno, por causa de ellos, acusará de herejes a los doctores de la Iglesia que hayan manifestado su creencia en la unión según la subsistencia de Dios el Verbo, y si alguno no anatematiza estos libros heréticos y aquellos que han pensando o ahora piensan de esta manera, y todos aquellos que han escrito contra la fe verdadera o contra el santo Cirilo y sus 12 capítulos, y que persisten en tal herejía hasta que mueren, sea anatema. Si alguien defiende la carta que se dice que Ibas le escribió a María el Persa, que niega que Dios el Verbo, que se encarnó de María, la Santa Madre de Dios y siempre Virgen, se hizo hombre, pero alega que fue solo un hombre nacido a ella, a quien describe como un templo, como si Dios el Verbo fuera uno y el hombre alguien completamente diferente, que condena al santo Cirilo como si fuera un hereje, cuando da la verdadera enseñanza de los cristianos, y acusa al santo Cirilo de escribir opiniones como las del hereje Apolinario, que reprende al primer santo sínodo de Efeso, alegando que condenó a Nestorio sin entrar en el asunto mediante un examen formal, que afirma que los 12 capítulos del santo Cirilo son heréticos y opuestos a la verdadera fe, y que defiende a Teodoro y Nestorio y sus enseñanzas y libros heréticos. Si alguien defiende dicha carta y no la anatematiza y todos los que la defiendan y aleguen que es correcta o parte de ella, o si alguien defiende a los que han escrito o escribirán en apoyo de ella o de las herejías contenida en él, o apoya a los que son lo suficientemente valientes para defenderlo o sus herejías en nombre de los santos padres del Santo Sínodo de Calcedonia, y persiste en estos errores hasta su muerte, sea anatema. Tales son, pues, las afirmaciones que confesamos. Los hemos recibido de Sagrada Escritura, de la enseñanza de los santos padres, y de las definiciones sobre la misma fe hechas por los 4 santos sínodos antes mencionados. Además, hemos condenado a los herejes y su impiedad, y también a los que han justificado o justificarán los llamados 3 capítulos, y a los que han persistido o persistirán en su propio error. Si alguien intenta transmitir, o enseñar de palabra o por escrito, algo contrario a lo que hemos regulado, entonces si es un obispo o alguien designado para el clero, en la medida en que actúa en contra de lo que conviene a los sacerdotes y el estatus eclesiástico, que sea despojado del rango de sacerdote o clérigo, y si es monje o laico, sea anatema.